Ok, muchas gracias. Entonces, podemos empezar. Bueno, alguien me pregunta eh, cómo es la entrega del experimento del día miércoles. Bueno, lo que necesito saber es quién va a participar el día de hoy, ¿no? Entonces, de esa manera podemos organizarnos. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, es decir, pueden hacer un experimento en vivo o pueden enseñarnos los experimentos mediante una presentación con fotos de lo que hicieron. Entonces lo que sucede es que me dicen quiénes van a presentar y el día miércoles yo les cedo el rol de presentador. Entonces ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Entonces como yo les cedo el rol de presentador, ustedes pueden compartir la presentación o activar su cámara como ustedes deseen. Sí, así sería la entrega. Y en base a eso entonces tienen el contacto. Mm, ¿Quedó claro? ¿O tienen otra pregunta? Sí. Otra vez la pregunta, ¿sí quedó claro? Sí, ya, gracias. Ya, entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, si es que ustedes tienen, eh, saben quiénes van a presentar, bueno, lo único que tenían que hacer era explicar el experimento, o sea, como hicieron, mezclé esto, hice esto, o sea, lo que ustedes hicieron, ¿no? Y luego decir, lo que tenían que decir era si es una solución diluida, saturada o sobresaturada. Mientras ustedes dicen, no, preparé una solución de esto con esto, la mezclé así, y está esta palabra y con eso ya queda incluida la calificación. ¿Ya? Entonces sí necesito que me digan cuántas personas o cuántos grupos van a presentar para em, organizar cómo vamos a hacer la clase de miércoles. ¿Sí? Entonces alguien me pregunta si hoy vamos a hacer la prueba del audio de Webex. No, era el miércoles, o sea, el miércoles 9 a las 7 en punto de la mañana. Sí, sí, vamos a empezar a las 7 de la mañana porque es simplemente la prueba, entonces se va a conectar puntualmente. Ya les va a llegar su link en el transcurso de la clase. Mientras ustedes hagan los ejercicios, ya les envío el link para el día miércoles a las 7 de la mañana. Para hacer la prueba de sonido de las cámaras para la prueba del día viernes. Sí. Entonces, como digo, me dicen quiénes van a participar. Bueno, supongo que ya saben quién va a participar en el experimento del día miércoles porque ya debieron haberlo trabajado. Entonces, si es por grupos, pues bueno, creo que es la opción por grupo o individual. Si es por grupo, me dicen, me escriben el nombre de una persona y me dicen por grupo. Entonces, el representante de cada grupo dice, es mi grupo, y si es personal, dicen yo y soy solo yo. Entonces, mejor si lo hacen en este momento para no olvidarnos. Entonces, espero un minuto para que me digan quién va a participar y tomarlos en cuenta para el día miércoles. Ya, entonces, por favor, no se olviden, ya solo pongan al lado individual o en grupo, eh, por favor. Porque después, si es que me están mandando diferentes grupos, solo eso, por favor, individual o grupo nada más. O sea, ponen su nombre, bueno, o sea, hacen yo y individual o grupo, ¿no? Ya voy a anotar. A ver, entonces tengo, espera un momentito ya que estoy anotando para revisar las grabaciones.
Ok, si tenemos algunos participantes, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos van con clase. Bueno, todos son individuales, por lo que veo, ¿no? Todos son individuales. Ah, y tenemos 11 participantes, ¿no? Voy a repetir, porque después del miércoles ya no pueden aumentar más. Todas las personas que han dicho hoy son las que estoy programando: Wendy, Wilson, Nelson, Lisa Fernanda, Diana, Melissa, Tiana, Noemí, Sofía, Jessica, Michael, y ya está. O sea, y Denny del grupo 5 por grupo. Ok, entonces, Dennis es el único grupo, ¿no? Dennis es un grupo. Y los demás, Wendy, Wilson, Nelson, Lisa, Fernando, Diana, Melissa, Tatiana, Noemí, Sofía, Jessica y Michael son individuales. Ujú. Ahora les voy a preguntar otra cosa. ¿Quién va a enseñarnos como en diapositivas y en fotos? Eh, a ver, entonces. A ver, al revés. ¿Quién va a hacer el experimento en vivo? O sea, va a poner su cámara y va a enseñar el experimento en vivo. Dígame yo, por favor. Nadie. Todos son... entonces, ¿quién va a presentar en vivo? ¿Ok? Eso significa que todos van a presentar en fotos. Entonces, debido a que son algunas personas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir, ¿no es cierto?, la opción en el aula virtual para que ustedes carguen su experimento en fotos con la presentación y vean qué tipo de soluciones, ¿ya? Porque capaz, si no, no nos queda tiempo para la clase, para ver si hacemos una revisión y para la prueba de sonido. Entonces, voy a abrir para que ustedes puedan cargar esto el lunes hasta las 8 de la, perdón, el miércoles hasta las 8 de la mañana. Entonces, en la mañana ustedes cargarían. Y si nos queda tiempo al final de la hora, entonces empezamos las presentaciones, voluntariamente por quien quiera empezar. Y si no, simplemente con la presentación ya subida al aula virtual estaría bien. Entonces, eso es debido al número de participantes. ¿Ya? El número de participantes, hasta que les comparte el rol de presentador, que nos expliquen, tal vez se nos va todo el tiempo. Pero al final del semestre, em, si al final del semestre, si tenemos tiempo, nos lo explican, ¿no? Como igual tienen fotos. Sí, o sea, tienen que poner la foto y, bueno, me explican qué hicieron. Entonces, ya que es en el aula virtual, tienen que explicar qué hicieron. Es decir, no solo la foto con su mano ahí, sino eh, o con lo que ustedes hayan puesto. Si no, me dicen, bueno, mezclé esto y esto. O sea, me dicen qué hicieron, me dicen qué hicieron, cómo hicieron y la palabra tiene que estar ahí, que preparar una solución saturada, sobresaturados y en lo que están diciendo comisión. Entonces, primero mezclé esto, luego hice esto, etcétera, así como explican lo que hicieron. Eso es suficiente, no tienen que analizar ni justificar, ni, o sea, en el sentido de esto sucede por esto, no, pero simplemente cómo hicieron el experimento, lo que ustedes hicieron y la foto incluida, obviamente que pruebe que son ustedes, ¿no? O sea, no del internet, ¿no? O sea, no tienen que poner su foto en sí, pero sí tienen la ventaja que son ustedes haciendo el experimento, de alguna manera. O sea, pueden poner su cuaderno de química al lado con el ejercicio que estamos haciendo, su presentación, no sé, pueden aparecer ustedes también, no importa, pero es necesario que tenga una prueba que el experimento de ustedes no
copiado el internet nada más. Con eso sería suficiente. ¿Ya? Pues quedemos así. Si es que después nos alcanza tiempo el miércoles, alguien nos puede presentar, o capaz que alguien sí nos puede presentar el miércoles. Y si no, pues al final de semestre, si nos alcanza el tiempo, también pueden presentar. ¿Ya? Entonces ya voy a poner eso en el aula virtual. Y con eso ya tienen su puntaje extra. ¿Me recuerdan cuál es el puntaje extra? Cada uno de ustedes que me dijo que era voluntario, ¿cuánto dije que les iba a dar? ¿Cuántas décimas iba a ponerle? Ya, sí, está bueno. Gracias. Sí, era por 0,2. Por 0,2. Listo. Entonces, como les he dicho, 0,2 extras. Entonces, al final de la clase les voy a dar otro ejercicio por 0,2. Otro experimento por 0,2. Para que no sea de todo el grupo, sino voluntario como participación. Entonces, 0,2 vale este experimento y otras 0,2 décimas por el siguiente experimento que tienen hasta el próximo viernes para entregar. Al final de la clase les digo, es un experimento de osmosis. Ok, listo. Entonces vamos a... Bueno, entonces más preguntas, ¿no? La sección de Webex de la prueba de sonido y cámara hacemos el día miércoles. Está claro cómo vamos a subir el experimento. Si solo suben la foto, dicen, bueno, hice esto, la solución es tanta y con eso tienen su 0,2 extras en este parcial. De la prueba del día viernes vamos a hablar el día miércoles, repito, ¿no? Entonces, les daré las indicaciones del día miércoles, cuando tenga la reunión mañana y todo se define. Ahí están los ejercicios, pero mañana tal vez habrán nuevas indicaciones y entonces el día miércoles comento sobre la prueba del día viernes. Ya. Entonces en la clase de hoy, bueno, y también la otra nota, cuando todos los pruebas se encuentran calificados, supongo que el aula virtual siempre les dice que eh, ya está calificado. Entonces ya están calificados. Les pido que sí revisen, a ver si es que tienen alguna duda, ¿no? Porque en realidad diferentes personas tienen problemas en diferentes ejercicios, en toda la revisión son 40 o más de ejercicios, pero si tienen alguna duda me pueden escribir, después podría tal vez coleccionar las dudas que ustedes tengan, que no, bueno, primero me pueden escribir si es que tienen alguna duda de la calificación o porque les califique así, y en ese caso les puedo responder, o si no entendieron el ejercicio y necesitan una mayor explicación, puedo coleccionar esas ideas para hacer una revisión antes del día del examen, ¿no? Podemos hacer así. ¿Ya? Si ya está calificado, por favor, revisen, ¿no? Como hay que ir a diferentes partes, como tengo que revisar su aula virtual, los textos que se encuentran abajo, los anexos, bueno, o sea, sí sería bueno que revisen, pues ya también se puede haber equivocado, obviamente intenté no equivocarme, pero revisen que si está calificado su anexo, a veces si no tenían nada más, no les he bajado si tenían algo mal en ese anexo, no sé si estaba mal calificado, mal calculado, si tienen la respuesta correcta, no les bajé. Pero si tenían ahí alguna cosa útil, les puse alguna décima en algunos casos, que sí me llamó la atención, ¿no? Esa persona que tiene ese comentario sí me gustaría que me responda a mi correo. O sea, hay casos, pero bueno, específicamente uno tal vez, que el ejercicio está resuelto muy bien en su anexo. Es el primero inclusive. Está hecho muy bien, cálculos de modalidad no me acuerdo, pero es cálculos de soluciones. Y en el aula virtual hay valores que no tienen ningún sentido. O sea, si la respuesta bien calculada era 2, en el aula virtual va a tener 0,0145, o sea, o 0. Pongamos la diferencia, 728, que no tiene nada que ver con el valor de 2. Entonces ahí sí hay un comentario porque no entiendo qué pasó y eso es útil para saber, para nosotros, ¿no? ¿Qué le sucedió al aula virtual en ese sentido? ¿O por qué se da ese error? Eh, para ver qué pasa. ¿Sí? O sea, hay casos que entiendo que tal vez con la coma no funcionó o no sé por qué tienen unos ceros de más en la aula virtual mientras en la prueba está correcto, o sea, si es 18.3, esa es la respuesta y en la aula virtual tiene 0.0018. Entonces, bueno, les califiqué lo que tenían en su anexo, pero sí quiero saber si ustedes saben cuál es el problema en la aula virtual, qué pasó para tener esas discrepancias. ¿Ya? Eso sí nos ayudaría en el caso que cuando tomamos solo las respuestas, saber qué es lo que puede suceder. Entonces, por favor, le pido a la persona específicamente
que tiene ese comentario, porque me llamó la atención, porque son totalmente diferentes, son en todos los literales. ¿Qué pasó? Y algunos de ustedes sí tienen, tal vez, a veces también, así que en su anexo sí tienen un valor bien y en el valor virtual tiene uno que no tiene sentido. Entonces, ya, son para ayudas. La nota está puesta, está marcada, solo necesito saber por qué se da ese conflicto. ¿Ya? La prueba va hasta titulación y valoración. ¿Ya? Entonces, la prueba del día viernes, básicamente, psicometría de reacciones de solución, que ya, bueno, también fueron evaluados un poco, y titulación y valoración, que todavía no han sido evaluados. Ya, pero de la prueba hablamos del día miércoles, de la prueba del día viernes, pero ahorita estoy hablando de la prueba anterior, entonces está calificada, revisen, si tienen dudas, como digo, me preguntan, y los ejercicios que ustedes me pregunten, podemos dialogarlos, socializarlos el día, bueno, la siguiente semana, el día miércoles, que sería el día último de clases antes del examen. ¿Ya? Repito, ¿no? De la prueba del día miércoles hablamos, de la prueba del día viernes voy a hablar el viernes. El miércoles, la prueba del día viernes, las dudas de la prueba del día viernes vamos a hablar el miércoles. Ok, eso con la otra nota. Ya, entonces ahora sí vamos a trabajar en lo que nos habíamos quedado, ¿no? Entonces nos habíamos quedado, habíamos hecho propiedades coligativas de no electrolitos, recuerden, habíamos visto la ley de Raoult, qué pasa con el punto de ebullición, qué pasa con el punto de congelación, habíamos visto ósmosis y habíamos hecho un ejercicio. Y entonces nos faltaba hacer otro ejercicio del cuaderno de la guía, y cuando hacemos este ejercicio vamos a empezar con los ejercicios del cuaderno de trabajo, que son 5 de propiedades coligativas de no electrolitos. Entonces, espero que ustedes tengan a mano sus presentaciones de las propiedades coligativas de las soluciones de no electrolitos para poder hacer los ejercicios, ¿no? Entonces, recordar nuevamente la ley de Raoult para los ejercicios siguientes, ¿no? La ley de Raoult, el punto de ebullición, de congelación y ósmosis, ¿no? Entonces, en el transcurso tienen que bajar sus notas o abrir sus cuadernos donde posiblemente pudieran haber tomado notas de la clase. Vamos a hacer este, ¿no? Dice, a 20 grados Celsius la presión de vapor del éter es igual a 440 milímetros de mercurio. Calcular la presión de vapor de una disolución que contiene 5.42 gramos de anilina en 100 gramos de éter. A ver, no me acuerdo si sí. Entonces, bueno, dije esto vamos a hacer, voy a hacerlo yo, ¿cierto? Y luego en el otro, los cuadernos de trabajo, ustedes van a tener que interactuar. ¿Cuáles son los datos? Nos dice, bueno, 20 grados Celsius tenemos como dato, y la presión de vapor del éter es 440 milímetros de mercurio. Entonces sería la presión de vapor del éter sin ningún soluto, ¿no? O sea, solo es la presión de vapor del éter. Entonces le habíamos dominado esa presión cuando no está con ninguna mezcla, cuando no es solución, le habíamos puesto el superíndice supra cero, ¿no? Supra cero. Calcular la presión la presión de vapor de una disolución. Entonces, habíamos visto la ley de Raoult, cuando ahora, ¿qué sucede con la presión de vapor de una disolución? Entonces, la presión de Raoult decía que la presión de vapor es igual al número de moles, en este caso del solvente, por la presión de vapor del solvente, ¿no? ¿Qué datos más tenemos? Bueno, tenemos las masas. La masa del éter dice 100 gramos, la masa de la anilina 5.42 gramos. Y además de datos siempre tenemos el peso molecular, porque nos están dando la fórmula, ¿no? Nos dan la fórmula, sabemos que el carbono es 12, que el hidrógeno es 1, que el oxígeno es 16, entonces podemos calcular. Y eso, repito, siempre ustedes tienen en sus pruebas. Entonces tenemos los pesos moleculares. Si yo quiero resolver y encontrar la presión de vapor de la disolución, que es el T sub 1, y tengo de dato el T sub 1 supra 0, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular la fracción molar, ¿no? La fracción molar, en este caso, para el éter, ¿no es cierto? Expresada así la ley de Raoult, entonces necesito calcular la fracción de molar para el éter. ¿Cómo calculo la fracción molar? La fracción molar es el número de moles que existe en el compuesto A, en este caso el éter,
dividido por el número total de moles, y el número total de moles sería la suma de las moles que hay de éter y las moles que hay de anilina. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el chat. Entonces, las moles de éter son 100 gramos y el peso molecular 74.12 gramos por mol, y esto me da igual a 1.349 moles de éter. Para la anilina el problema nos dice que tenemos 5.42 gramos y el peso molecular de la anilina 93.13 gramos por mol. Esto es igual a 0.058 moles de anilina. Entonces, la presión de vapor de la disolución es igual a la fracción molar del éter, que sería 1.349 dividido para las totales, que es la suma de las dos, 1,349 más 0,058, este es el número, la fracción molar, por la presión del vapor del éter a 20 grados Celsius, que es 440 milímetros de mercurio. Esto es igual a 421.86 milímetros de mercurio, que cumple con la ley de Raoul, ¿no es cierto? La ley de Raoul dice que la presión de vapor de la disolución tiene que ser menor a la presión de vapor del solvente. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esto era bueno para recordar la ley de Raoul. Y con esto entonces, bueno, terminamos la clase formalmente del día miércoles anterior. Y ahora vamos a hacer en el transcurso de la clase entonces los 5 ejercicios que tenemos o hasta donde alcancemos de los ejercicios del cuaderno de trabajo. ¿Se recuerdan? Bueno, el día miércoles planifico, ¿no es cierto? Espero avanzar un poco con las propiedades coligativas de las disoluciones de electrolitos, que sería ya el último tema. Y la siguiente semana haríamos ejercicios y con eso cerramos el semestre. ¿Ya? Ok. Entonces vamos con los ejercicios del cuaderno de trabajo. Ok, entonces en esta sección recuerden, eh, tienen que descargar su material de trabajo, o sea, la clase dada, y necesitan una hoja para hacer los cálculos y vamos a participar, ¿no? Vamos con el 156. Dice, las presiones de vapor del clorobenceno y del bromobenceno a 110 grados Celsius son de 400 y 200 milímetros de mercurio, respectivamente. Calcular la presión de vapor de una mezcla líquida de estas dos sustancias cuya composición en peso es 30% de clorobenceno y 70% de bromobenceno. ¿Ya? Bueno, aquí hay algunos errores, falta una tilde aquí en líquida, falta el grado Celsius aquí, pero bueno, el problema se entiende. Ok, entonces igual un minuto para que ustedes piensen, para que revisen sus diapositivas, qué me está preguntando, qué me está dando. Ok, entonces tienen un minuto para que ustedes piensen. Voy a hacer eso, voy a ver si corregimos aquí, ¿no? Ya. Ya. También les recuerdo, ¿no? En el aula virtual deben marcar su asistencia para el control. Entonces ustedes pueden marcar la asistencia en el aula virtual.
Ok, entonces, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Tenemos las presiones del vapor del clorobenceno, ¿no es cierto? Como datos, 400 milímetros de mercurio. Tenemos la presión de vapor del bromobenceno, 200 milímetros de mercurio. Además sabemos, ¿no es cierto?, la composición en peso. Tenemos la composición en peso, que para el clorobenceno sería 30 gramos en 100 gramos de solución, para el bromobenceno 7 gramos en 100 gramos de solución, y además de todo tienen el peso molecular, ¿no es cierto? Del clorobenceno 112 gramos por mol y del bromobenceno 157 gramos por mol. Además, sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice calcular la presión de vapor, pero en este caso es una mezcla líquida. Entonces recuerden, cuando habíamos visto la ley de Raoult, había en un caso, ¿no es cierto?, donde el soluto no es volátil, ¿ya? Y el caso donde el soluto es volátil. En este caso, si se dan cuenta, que los dos son volátiles y además, bueno, le están dando las presiones de vapor también, entonces ya les indica, porque claro, tenían la duda la otra vez de cómo saben si es volátil o no es volátil. Pues, por ejemplo, el azúcar, la sal no son volátiles, habíamos dicho, pero en este caso noten además de todo, si no estarían seguros, le están dando una presión de vapor de cada uno de ellos. Eso quiere decir que si tengo una presión de vapor de cada uno de ellos, quiere decir que si son volátiles, por eso presentan una presión de vapor. ¿Ya? Entonces, lo que me está preguntando es la presión total y hemos visto que cuando tenemos líquidos que son volátiles, entonces esa presión total viene de la ley de presiones parciales que hemos visto y la ley de Raoult. Entonces, combinada la ecuación, y esta es la imagen de la presentación, tenemos que la presión total es igual, ¿no es cierto?, a la fracción molar de A por la presión parcial de A más la fracción molar de B por la presión parcial de B. En este caso, entonces, ustedes tienen que la presión total, y aquí lo único que estoy reemplazando es del A por el compuesto, ¿no es cierto?, la molécula en sí de lo que ustedes están tratando, y entonces el problema se les simplifica porque solo tienen que calcular las moles, ¿no es cierto? Perdón, la fracción molar, tiene que calcular las moles, claro, tiene que calcular la fracción molar del clorobenceno y del bromobenceno. Entonces, con esto nuevamente voy a pedir que en una línea me escriban cuál es la fracción molar para el clorobenceno, cuál es la fracción molar para el bromobenceno y cuál sería entonces su presión total. ¿Ya? Entonces en eso tienen que trabajar. En este momento igual recibo el chat sus respuestas. Por favor, en una línea las tres respuestas, ¿no? Eh, bueno, no importa, si es que ya está habilitada en el aula virtual la entrega del ejercicio del hielo caliente. Entonces, antes quería que ustedes me den los grupos o los nombres de personas para poder habilitar eso en el aula virtual y perdón, para hacer en clase, para coordinar mi tiempo en clase, pero ya que son demasiados y está abierto en el aula virtual, entonces obviamente está abierto para toda la clase y ustedes pueden entregar hasta el miércoles a las 8 de la mañana toda la clase si es que quieren. No está en grupos porque son individuales ciertas personas, entonces la entrega está individual. Entonces, lo que les voy a pedir es que si ustedes entregan en grupos, entonces todos tengan que subir, ¿no? Entonces todos los miembros del grupo van a subir, con la diferencia que cuando es individual van a poner solo para chequear dos veces, entonces van a poner mi experimento es tal, mi nombre es tal, individual, entre paréntesis. Y si es en grupo, hice en el grupo con los siguientes participantes, participaron, con las siguientes personas. Entonces me indica, ¿no?, quiénes participaron y cada uno de ustedes, miembros del grupo, sube la presentación, que va a ser la misma, ¿no? Que va a ser la misma. Entonces no es copia porque es la misma, porque ustedes decidieron trabajar en grupo, nada más. Listo. Entonces pueden entregar los que ustedes quieran siempre y cuando me aclaren cuando suben es individual o en grupo y los miembros del grupo son los siguientes. Ya. Ok, entonces, siguiente, ¿no? Continuamos con el ejercicio. Respuesta total y, bueno, la fracción molar del clorobenceno, la fracción molar del bromobenceno y la respuesta total. Tengo una primera respuesta, muchas gracias. La única persona que respondió, la respuesta es correcta.
Entonces no se olviden de mandarme las tres respuestas, ¿sí? Fracción molar del A, fracción molar del B y la presión total para realizar. Entonces, por ejemplo, ahora tengo una respuesta, ¿sí? Donde me envían las fracciones molares que son correctas, pero la presión total no es correcta. Entonces, al ver revisar si se asignaron las correctas presiones al correcto, tal vez yo creo que hubo una mezcla ahí. Entonces, volví a revisar, sí, la presión total. Eh, sí, la respuesta está bien. Ujú, sí, son 4 respuestas hasta el momento. Ok, entonces tengo algunas respuestas, si eran correctas la mayoría. Entonces, bueno, aquí está la solución, ¿no? La solución es el número de moles, son 30 gramos, para el caso del clorobenceno, 30 gramos por 1 mol de clorobenceno pesa 112 gramos. Esto es igual a 0.268 moles de clorobenceno. Para el caso del bromobenceno tenemos 70 gramos, 1 mol pesa 157 gramos, entonces tenemos 0.446 moles de bromobenceno. La fracción molar es el número de moles de un compuesto dividido para el total. Entonces, por ejemplo, en el caso del clorobenceno, 0,268 dividido para el total, que es la suma de las dos, 0,268 más 0,446, y esto es igual a 0,375, la fracción molar para el clorobenceno. La fracción molar para el bromobenceno, entonces, ¿cuántas moles de bromobenceno yo tengo? 0,446 dividido para las moles totales. Esto es igual a 0,625.
¿ya? La presión total, de acuerdo a la ley de Raoult, utilizando la ley de Dalton también, tenemos que es la fracción molar del clorobenceno 0,375 por la presión del clorobenceno 400 milímetros de mercurio más la presión, la fracción molar del bromobenceno 0,625 por la presión del bromobenceno 200 milímetros de mercurio. Si resuelven la operación, esto es igual a 275 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes han aplicado aquí la ley de Raoult, ¿no es cierto? Considerando que ustedes tienen una mezcla líquida donde las dos son volátiles, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos, repito, bueno, si estamos hablando del clorobenceno y bromobenceno, sí deberían saber, pero bueno, y si no, también está la pista, ¿no es cierto?, que les dicen que tienen las presiones de vapor los dos. Eso quiere decir que son volátiles. No, la P hacia arriba, ¿no es cierto?, la P con un supracero o la T con un supracero, eso pertenece al solvente que no está todavía con un soluto, cuando no está en la solución, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, es la P supracero, es la presión del vapor del clorobenceno, solo del clorobenceno, o solo del bromobenceno, pero no de la mezcla, ¿sí? Entonces esta solo es, digamos, del puro, sin que esté mezclado todavía, sin que esté en la disolución, ¿ya? Eso significa la P supracero. Ahora, por ejemplo, claro, en este caso la presión parcial sí, ya entendí la pregunta. En este caso la presión parcial sí, porque tenemos una mezcla, ¿no es cierto? Tenemos una mezcla líquida donde los dos, en este caso como los dos son volátiles, los dos contribuyen a la presión de vapor. Pero por ejemplo en el ejercicio que hicimos antes de hacer que aplicamos la ley de Raoult, en cambio ahí teníamos un soluto que no es volátil. Y en ese soluto que no es volátil, entonces corresponde hay unas presiones parciales, ¿no? Porque la única presión que ejerce era la del solvente, que generalmente es del agua, ¿no? Espero que esté claro. Entonces, cuando tenemos diferentes líquidos volátiles, claro, la supracero es la presión parcial de cada uno al que le corresponde. Pero si no son volátiles, entonces solo habrá una presión parcial, o sea, una presión, no hay presiones parciales, porque solo hay un solvente que es el que va a estar en el estado de vapor. ¿Ok? Bueno, sí, pero que responde la pregunta. Dice el 159. Una solución acuosa de peróxido de hidrógeno cuya concentración es del 2,86% en peso congela, puse mi nombre aquí, se puso mi nombre, menos 161 creo que es. ¿Cómo le quito esta parte aquí? Ya. Ok, una solución acuosa de peróxido de hidrógeno cuya concentración es 2,86% en peso congela a menos 100, a menos 1,61 grados Celsius. Determinar la masa molar del peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a analizar, tienen que ir a revisar realmente sus notas, qué significa que congela a menos 1,61. Bueno, entonces igual unos 2 minutos y luego analizamos los datos.
¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué nos dice? Nos dice, como datos, dice, eh, la solución es de peróxido de hidrógeno, ¿no? Y aunque ustedes, bueno, como saben cuál es el peróxido de hidrógeno, pueden saber la masa, bueno, la idea, la masa, el peso molecular, la masa molar, la idea no es que resuelvan, o sea, sabiendo las masas molares de cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso no está correcto. Pero es dado los datos del problema. Entonces, una solución de peróxido de hidrógeno, H2O2, cuya concentración es del 2.86% en peso, entonces el porcentaje en masa es 2.86 gramos, dividido para 100 gramos de solución. Congela a menos 1.61 grados Celsius. Entonces, TF, ¿no es cierto? Habíamos puesto F por, lo manteníamos en inglés, es igual a menos 1.61 grados Celsius. ¿Ya? La pregunta dice es la masa molar del peróxido de hidrógeno. Entonces aquí está la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la masa molar? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto de las propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos, que hay una relación y tenemos que esta variación de TF, y de esta temperatura de congelación, es igual a TF supra cero menos TF, donde este TF supra cero vendría a ser, en este caso, el agua, ¿no? Es una solución acuosa, entonces es la temperatura de congelación del agua. Entonces, ¿a qué temperatura congela el agua? 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, como no le están diciendo eh, algo extra, entonces ustedes pueden asumir que todo está a condiciones normales. Entonces, el agua congela a 0 grados Celsius. Y también sabíamos, ¿no es cierto?, que delta TF es igual a una constante microscópica multiplicada por la molaridad. La constante es constante, que está puesta aquí, 1.86 grados Celsius por molar, ¿ya? Y entonces, básicamente, yo sé, ¿no es cierto?, que el delta TF podría calcular, KF es una constante, y lo único que tendré que buscar es una relación entre la molaridad y la masa. Y con eso puedo resolver mi problema, ¿ok? Entonces, bueno, antes de que se pongan a resolver el problema, está ya a todos ustedes les debió llegar el link de invitación para la reunión del miércoles a las 7 de la mañana. Si no les llegó, igual está en el aula virtual, está el número de reunión y está el link para unirse a la prueba, ¿ya? A la prueba de sonido y cámaras para la prueba del viernes, ¿ya? Entonces, esto también está en su aula virtual. Ok, entonces podemos concentrarnos ahora sí en el ejercicio. Entonces, lo primero que quiero echar, ¿no es cierto?, es que ustedes calculen la molaridad, dado que han podido identificar los datos del problema, ¿no? Entonces, dado que ustedes saben que congela a menos 1.61 grados Celsius, ¿cuál es la molaridad? Sí, tengo una respuesta y es correcta. Gracias. Entonces, las personas que ya calcularon la molaridad pueden empezar a tratar de resolver cómo calcular la masa molar, pero no me escriben todavía para la respuesta, ¿sí? Solo empiezan a calcular. Mientras tanto, los demás compañeros empiezan a responderme con la molaridad. Tengo dos respuestas, las dos respuestas son correctas, pero necesito más respuestas. La tercera también es correcta.
Ok, chicos, son 37 estudiantes. No tengo 4 respuestas, las 4 son correctas, pero también está la respuesta de los demás. Tengo 10 respuestas, todas las 10 respuestas son correctas, pero me faltan las otras 27 personas, ¿no? Chicos, tienen que participar en clase para ver si están atendiendo, si están entendiendo también. Se les va a dar un minuto más, bueno, 2 minutos más para que las demás personas participen. Sí, recuerden que la clase está para que ustedes aprendan, para que ustedes trabajen. eh, y igual, ¿no es cierto? Ya estamos acabando el semestre, la siguiente semana ya acabamos y no han logrado, tratar de vencer lo que están pasando para poder escribir, ¿no? O sea, solo tienen que escribir para saber cómo está. Estoy haciéndoles un cálculo simple, ¿no es cierto? TF es igual a KF por molar, donde pueden calcular TF y pueden calcular KF. Si no, ¿cuál es la pregunta? O sea, si no saben cómo calcular y no saben cómo responder, entonces por lo menos me podrían preguntar. Sí, entonces después tienen 2 minutos más. Ya luego, las personas que ya tienen calculado la molalidad, entonces, de la molalidad, ¿cómo puedo yo calcular la masa molar? Esa es la otra pregunta. Esa sería la pregunta más complicada, ¿no es cierto? La primera, estoy pidiendo que de la ecuación TF igual KF por M, dado que KF es 1.86 grados Celsius por molar, y TF sé que el TF supra C de 0, y el TF es menos 1.61, calculen M. Dada que saben la molaridad, entonces, ¿cómo relaciona la molaridad con la masa molar? Ese es el siguiente paso para las personas que ya
encontrar una molalidad. Tengo dos respuestas más y son correctas. Bueno, vamos tapando esto, ¿no? Ok. Entonces, la molalidad, dado que es TF, ¿no es cierto? Delta TF entonces es igual a 1.61 grados Celsius, debido a que estamos restando 0 menos 1.61 grados Celsius. Entonces, esto es igual a 1.86 grados Celsius por molar y por la molalidad. Entonces, despejando, tengo que la molalidad es igual a 0.865. O sea, si yo divido, ¿no es cierto? 1.61 dividido para 1.86, tengo que la molalidad es igual a 0,865 moles de peróxido de hidrógeno por kilogramo de agua. Esas son las unidades de molalidad. ¿Ok? Y luego, ¿cómo yo relaciono entonces la masa molar? Si tengo la molalidad. Entonces, quiero que ustedes intenten hacer el cálculo y me envíen sus respuestas. Pero aquí ya tienen, ¿no es cierto? ¿Cómo van a relacionar? Tienen la molalidad y el otro dato que tienen es el porcentaje en peso, ¿no? 2.86% en peso. Con estos dos datos, ustedes pueden calcular la masa molar. Entonces, las personas que están participando, muchas gracias, ya están la primera respuesta, es correcto. Calculen la masa molar. Yo tengo una respuesta de 1034.27. Esa respuesta sí tiene que ser revisada. Esa no es correcta. Pueden revisar el análisis de unidades también, si todo se lo está simplificando, para ayudar a saber si está correcto o no lo que están haciendo. Ok, entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, la masa molar, ¿qué dato tengo? ¿No es cierto? Dice, bueno, tengo 2.86 porcentaje en peso. O sea, tengo 2,86 gramos de peróxido de hidrógeno y 97.14 gramos de agua. ¿Sí? Este es el dato. ¿Sí? El dato específicamente es 2.86 gramos de peróxido
en 100 gramos de solución. Pero ustedes saben que la solución está formada por el peróxido más del agua. Por lo tanto, lo que yo sé es que tengo 2,86 gramos de peróxido en 97,14 gramos de agua. Y de la molaridad, yo sé que tengo 0,865 moles de peróxido en 1 kilogramo de agua. Y 1 kilogramo, ¿no es cierto? Y 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Si yo simplifico, tengo que esto es igual a 34,04 gramos por mol. No depende cuántos decimales hayan utilizado, 33,85, 34 gramos por mol, dependiendo de cuántos decimales hayan utilizado. ¿Sí? Ok, entonces, con estos dos datos, con la modalidad y con la concentración en peso, pude encontrar el peso molecular. Sí entiendo, obviamente, a qué se refiere la molalidad y la concentración en peso. ¿Ok? ¿Cuántas respuestas tuve? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 respuestas. Bueno, pero igual tenemos que seguir. Si tienen alguna pregunta, obviamente la pueden hacer. Si no pueden hacer porque tienen preguntas, repito, tienen que preguntar y seguimos. ¿Ya? Noten que yo nunca tampoco digo los nombres, simplemente respondo las preguntas, así es que, bueno, podemos seguir así. Ok, ya los problemas van a ir complicando un poco más. Siguiente. El punto de congelación de una solución acuosa de glucosa es 272,3 Kelvin. Determinar A. El porcentaje de agua que se debe evaporar para que el punto de ebullición de la solución sea 100,82 grados Celsius. Y B. La presión de vapor de la solución final a 91 grados Celsius. Les dan la presión de vapor del agua a 91 grados Celsius, que es de 546,05 milímetros de mercurio. ¿Ok? Igual, unos minutos para que analicen el problema. Este es un poco más complejo. Vamos a hacer literal por literal, ¿no? Primero el A y luego el B. Entonces vamos a analizar primero solo el A. ¿No es cierto? El punto de congelación de una solución acuosa es 272,3 Kelvin. Noten, es parecido al ejercicio anterior que también les dieron el punto de congelación. Pero lo que les pide ahora es, dice, determinar el porcentaje de agua que se debe evaporar para que el punto de ebullición de la solución sea 100,82 grados Celsius. Ya vamos solo con el A primero.
Ok, aquí están los datos, ¿ya? Entonces los datos son, ¿cómo están? Ya, ok. Entonces dice, bueno, si es glucosa, tengo la masa molar, que es igual a 180,156 gramos por mol. Dice que el punto de congelación, entonces TF, es igual a 272.3 Kelvin, ahora le están dando en Kelvin. Y dice determinar el porcentaje de agua que se debe operar para que el punto de ebullición de la solución sea 100,82 grados Celsius. Entonces también les dan el punto de ebullición, que es 100,82 grados Celsius. También no les están diciendo, pero ustedes saben que las constantes, tanto la crioscópica como la ebullioscópica, son constantes, y en este caso estamos hablando de una solución acuosa. Eso quiere decir también que está la glucosa disuelta en agua. La constante crioscópica es 1.86 grados Celsius por molar. La constante ebullioscópica es igual a 0,52 grados Celsius por molar, ¿no? Entonces, todos estos son datos del problema para el literal A. Y para el literal B, dice, bueno, la presión de vapor del agua a 91 grados Celsius es 546,05 milímetros de mercurio. Entonces, nos concentramos en el literal A. Entonces, dado el literal A, ¿no es cierto?, tenemos... ¿qué es lo que sucede en el problema? A ver, vamos a ver si ustedes pueden tratar de resolver un poco el problema. Nos dice que ustedes tienen una solución acuosa de glucosa. Eso quiere decir que a su agua ustedes le pusieron una cantidad de glucosa. Y esta solución, debido a que ustedes pusieron glucosa, o sea que pusieron ese azúcar, ¿no es cierto?, que pusieron la glucosa, la solución ya no congela, ¿no es cierto?, en el punto donde congela el agua. ¿Cuál es la temperatura de congelación del agua a condiciones normales? Temperatura de congelación del agua a condiciones normales sería 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Ahora, y esto les voy a dejar a ustedes 0 grados Celsius en Kelvin, ¿cuántos grados Celsius? ¿Cierto? Entonces, bueno, ustedes saben como dato que el agua congela a 0 grados Celsius. Pero el dato le está diciendo, ok, si congela a 0 grados Celsius, ese solo es el agua. Pero si yo le pongo glucosa, ya no congela a 0 grados, sino cambia, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que hemos visto, entonces esa temperatura disminuye. Sí, entonces esa temperatura es ahora 272.3 Kelvin, porque tiene la glucosa. ¿Ok? Ahora dice, determinar el porcentaje de agua que se debe evaporar para que el punto de ebullición de la solución sea 100,82 grados Celsius. Entonces, si yo tengo el azúcar disuelto en agua, perdón, entonces tiene una cierta concentración. Entonces, ¿cómo sé la concentración dado los datos? Ustedes van a decirme después. Entonces, dado los datos, ¿cómo sé cuál es la concentración de esa solución acuosa que congela a 272.3 Kelvin? Pero después dice, bueno, si yo evaporo un poco de agua, ¿sí? Si yo evaporo el agua y después a la misma solución le llevo a ebullir, la solución ebulle a una temperatura de 100.82 grados Celsius. Repito, estamos en agua, entonces ¿cuál es la temperatura a la que ebulle el agua? Solo el agua, 100 grados Celsius, en condiciones normales. Pero como está una solución acuosa de glucosa, ¿cierto? Glucosa y agua, entonces vamos a cambiar y este punto de ebullición cambia y sube y aumenta a 100.82 grados Celsius. ¿Ok? Entonces de ahí yo voy a poder tener otra concentración. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, si yo cambio el agua, entonces voy a tener una concentración cuando estoy congelando y tengo otra concentración cuando estoy ebulliendo. ¿Por qué? Porque el problema me dice, bueno, deje evaporar el agua para que sea tal la temperatura de ebullición. Y lo que le preguntan entonces es, bueno, ¿cuánto tengo que evaporar del agua para que funcione? Sí, ¿entendido el problema? Ese es lo que es el problema literal A. Entonces, ¿cómo ustedes podrían resolver eso? Entonces, hay diferentes maneras de resolver esto, ¿sí? O sea, de cómo le van a pensar. Pero bueno, para que ustedes sigan participando, los que participan, paso por paso,
quiero saber cuál es la concentración de la solución en el punto de congelación. Eso quiere decir, y bueno, y la concentración puede ser en molaridad, normalidad, porcentaje en peso, etcétera, ¿no es cierto? Pero les voy a pedir lo fácil, entonces quiero la concentración molar de la solución cuando congela. Y en la misma respuesta también la concentración molar de la solución cuando ebulle. Sí, eso, quiero que trabajen en eso por el momento, ¿ya? Entonces, dos concentraciones. Quiero que toda la clase trabaje en esta parte de aquí, ¿sí? No estoy pidiendo algo muy complicado. Si no pueden hacer esta parte, entonces pregunten, porque si no pueden hacer la parte de calcular la concentración molar, es obvio que no van a poder hacer el problema tampoco. ¿Ya? Entonces, quiero dos respuestas. La concentración molar en el punto de congelación de la solución y la concentración molar de la solución en el punto de ebullición. Los que ya tienen las respuestas, ustedes pueden seguir trabajando en saber cómo podrían hacer el problema. O sea, ya analizar el problema y cómo pueden calcular el porcentaje en peso. ¿Ok? Entonces sí les da un poquito más de trabajo que el anterior. Pero los demás, por lo menos, estos dos valores. Entonces, para estar de acuerdo, para no confundirnos, la primera concentración es la concentración cuando congela y la segunda concentración, la concentración cuando ebulle. Sí, la respuesta que tengo no es correcta. Y noten que en este ejercicio lo único que tienen que hacer es lo mismo que hicieron en el ejercicio anterior para encontrar la molaridad. Pues lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a aplicar en este ejercicio en el caso de congelación. Y en el caso de ebullición es algo similar, se tienen que ir a sus diapositivas y ver cuál es la relación con el punto de ebullición, que es algo similar, ¿no es cierto? Entonces, para el punto de ebullición, si ustedes ven en sus diapositivas, delta TB es igual a KB por molar. Son esas dos fórmulas. Ok, tengo dos respuestas correctas de momento y dos incorrectas. Entonces, la concentración de 0.081 y 193.88 no es correcta. Las otras dos respuestas son correctas. Tengo otra respuesta correcta de congelación. Ya, entonces vamos calculando. Si los chicos que ya tienen las respuestas correctas son los que no he dicho que están incorrectos, entonces pueden seguir trabajando en cómo podrían resolver el problema. 2.66 molar no es correcto. Similar al ejercicio anterior, ¿ya? Delta T de congelación es igual a la constante crioscópica, que es 1.86 multiplicado por la molaridad. El problema estaría en encontrar cuál es la variación de temperatura. Pero saben que congela a 272.3 Kelvin y el agua congela a 0 grados Celsius. Ya tengo la tercera respuesta, es correcta. Bueno, hay una pregunta: ¿qué representa el delta T? El delta T representa esa variación en la temperatura, por ejemplo, si hablamos de congelación, la variación en el punto de congelación
cuando solo tengo, en este caso, por ejemplo, cuando solo tengo agua o cuando ya tengo una disolución. Entonces, ¿cómo cambia el punto de congelación cuando yo al agua le añado un soluto? ¿Sí? Entonces sabemos, ¿no es cierto? Sabíamos, cuando estábamos hablando de las propiedades coligativas, decíamos, bueno, si solo tenemos, por ejemplo, el solvente, entonces el solvente tiene ciertas propiedades. Tiene una presión, tiene un punto de ebullición y tiene un punto de congelación. Si ahora nosotros a ese solvente hacemos una solución, añadimos un soluto y hacemos una solución, las propiedades entonces cambian, ¿sí? Entonces ya cambia la presión, y cambia la temperatura de congelación y cambia la temperatura de ebullición. Entonces, ese delta T les dice por cuánto voy a cambiar la temperatura de mi solvente al momento que yo le añado un soluto y hago una disolución. Entonces, tengo la respuesta más correcta y la respuesta de 146.94, esa sí es incorrecta. 193.8, esa también es incorrecta. Y la otra también es incorrecta, de la misma persona. Sí, entonces tal vez cuando tienen, no sé, si cuando tienen valores tan grandes es porque las unidades no le están considerando que la una temperatura es en Kelvin y la otra es en grados Celsius, entonces todo tiene que estar en la misma temperatura. Puede ser Kelvin o puede ser Celsius, ¿no? El delta de Kelvin es igual al delta de Celsius, entonces no importa, pero tienen que estar en la misma escala. No, esas respuestas tampoco son correctas, pero tengo una respuesta de diferentes personas. A ver, el punto de congelación, ¿no es cierto?, del agua. A 0 grados Celsius es igual a 273.15 Kelvin. ¿Ya? Ok, entonces vamos, dice delta TF. Delta TF es entonces la variación que existe entre el punto de congelación del agua, o sea, solo el agua, sin que esté con nada, sin que no haya una solución, y es 273.15 Kelvin o 0 grados Celsius. Y el punto de congelación de la solución acuosa que les dan de dato es 272.3. Por lo tanto, el delta es 273.15 menos 272.3. Y entonces esto es igual a 0.85 grados Kelvin o 0.85 grados Celsius, ¿no? Repito, un grado Kelvin es igual a un grado Celsius. Entonces, la variación, el delta T, cómo cambió la temperatura de congelación cuando a mi agua le añadí un soluto, es igual a 0.85 grados Celsius. Repito, 273.15 es el punto de congelación del agua menos 272.3. Esto es igual a una KF, que la KF es una constante y la constante para el agua, 1.86 grados Celsius por molar. Y de ahí despejo la M, que es la concentración molar, y esto me queda igual a 0.46 moles de glucosa por kilogramo de agua. ¿Ya? Ahora, bueno, intentemos otra vez con el
la concentración molar cuando estamos hablando de la ebullición. Cuando hablamos de la ebullición es delta TB es igual a KB por la molar. KB es 0.052 de los datos y el delta T aquí tenemos, ¿no es cierto?, 100.82 menos 100 grados. Entonces calculamos otra vez, por favor. Son las personas que tenían mala respuesta y que están participando, les pido nuevamente que calculen y bueno, y resuelvan el ejercicio, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Ok, a ver, vamos a ver entonces. Ok, me están preguntando cómo sacamos el delta T, ¿no? Entonces voy a ir a esta... A ver, veamos esto de aquí. Ya, ok. Entonces, entonces tenemos que el delta TF es igual a la temperatura de congelación del solvente puro. En este caso, ¿cuál es el solvente? El solvente es agua, ¿sí? Y yo les digo, bueno, ¿a qué temperatura se congela el agua? Ustedes van a decir 0 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, eso no se les va a dar dato, ¿no? Porque se espera que ustedes sepan que la temperatura, que el agua se congela a 0 grados Celsius y el agua ebulle a 100 grados Celsius en condiciones normales. Entonces, el agua, porque estamos hablando de que es una solución acuosa de glucosa, entonces hay glucosa en agua. Entonces, la temperatura, esta TF supra cero es la temperatura que estoy marcando con mi mouse, es la temperatura a la que el agua se congela. La temperatura es 0 grados Celsius, pero, ¿no es cierto?, también puede ser en Kelvin 273.15 grados Kelvin. No sé si grados, perdón, 273.15 Kelvin. O 0 grados Celsius, depende cómo quieran trabajar. Estoy trabajando en Kelvin ahorita, 273.15 Kelvin. Menos la temperatura F. La temperatura F es 272.3 Kelvin. Es la temperatura de congelación de la solución. ¿Ya? Entonces, 273.15 menos 272.3 es igual a 0.85 Kelvin. Lo mismo pueden hacer ustedes si transforman a Celsius. Entonces, igual les va a dar 0.85 grados Celsius. Aquí tendrán que transformar, aquí tendrán que poner 0 grados Celsius menos y transformar 272.3 Kelvin a Celsius y les daría el mismo valor. Entonces, así sacamos el delta T. Bueno, si ustedes pueden considerar 273 también, sí. No. Ya, claro, lo que pasa es que soy física, entonces cuando soy física sí nos hace falta el 15. Entonces, sí está bien, si ustedes ponen 273 grados Kelvin, está bien, ¿ok? No hay problema. Entonces puede ser 273 menos 272.3, ¿ya? Entonces, generalmente los físicos trabajamos con punto 15, entonces 273.15, pero si ustedes en la prueba hacen 273, no hay ningún problema. Sí, bueno, espero que haya quedado claro, ¿sí? Entonces, bueno, no importa. Entonces, si la modalidad por trabajar con 273 le salió 0.376, ok, no hay problema. Pero los otros valores que son de ebullición a 193, esos valores no puede ser por la temperatura calculada de esa manera, ok.
Entonces digamos que la molaridad de 0.376 molar también estaría aceptada, ¿no? Pero sí se dan cuenta que hay una variación por no utilizar las comas, pero entonces yo les sugeriría que utilicen la coma, pero no es no es un gran error si no hubieran utilizado la coma. ¿Ya? Ok. Entonces vamos avanzando, ¿ya? Para el de ebullición es algo similar, ¿ok? Para el de ebullición es delta TV, si delta TV viene de igual, tengo que restar. Aquí es al revés, ¿no es cierto? La resta se da primero cuando estoy el de arriba, o sea, cuando está en la solución, que es 100.82 grados Celsius, menos la temperatura de ebullición del agua, que es 100 grados Celsius. Entonces, 100.82 menos 100 me queda 0,82 grados Celsius, y esto es igual a la constante ebulliscópica, que es 0,52 grados Celsius por molar. Y de aquí despejo y tengo que la molaridad es igual a 1.58 moles de glucosa por kilogramo de agua. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué más dice, ¿no? Entonces, además de todo, por cuestiones de tiempo, entonces voy a hacer yo, decimos que la concentración, si estoy hablando de la concentración, puedo cambiarle a gramos de soluto por gramos de solvente, ¿sí? Utilizando la molaridad. Entonces yo sé que 0.46 moles de glucosa hay en 1 kilogramo de agua. O sea que una mol de glucosa pesa 180.56 gramos de glucosa. Y entonces tengo una concentración de gramos de soluto por gramos de solvente de 82.88 gramos de glucosa. Repito, para poder hacer la respuesta, para calcular la respuesta, ustedes pueden hacer de diferentes maneras. Utilicé esta manera porque creo que es la que mejor pueden entender, pero no es la única manera de resolver el problema. ¿Ok? Entonces, 82, tengo, cambiando la concentración a gramos de soluto por gramos de solvente, tengo que cuando congela tengo 82.88 gramos de glucosa en 1000 gramos de agua. ¿Ya? Utilizando obviamente 273.15 Kelvin. Tengo ahora, ¿no es cierto?, que la concentración cuando ebulle debería ser de 284.65 gramos de glucosa en 1000 gramos de agua. Eso es debido a que estoy haciendo exactamente lo mismo utilizando la concentración que yo quiero tener cuando está ebulliendo. ¿Sí? Porque yo saqué esta concentración dado que yo quiero tener esta concentración porque quiero que ebulla a esa temperatura. Si utilizo la concentración anterior, va a ebullir a una temperatura diferente. ¿Ok? Entonces, ahora, como yo quiero que vuelva a 100.82, yo digo, bueno, entonces voy a calcular los gramos de soluto por gramos de solvente, y esto es igual a 284.65 gramos de glucosa por 1000 gramos de agua. ¿Ok? La pregunta, entonces, dice, ¿qué porcentaje de agua se debe evaporar? Entonces, la pregunta sería, si yo inicialmente tengo una concentración de 82.88 gramos de glucosa en 1000 gramos de agua, entonces esa concentración es mucho mayor, está más diluida, ¿cierto? Yo quiero concentrarle, porque dicen, bueno, además le dice que se debe evaporar. Entonces, si yo le quiero concentrar, quiere decir que tengo que restar la cantidad de agua, ¿ya? Tengo que restar una cantidad de agua para que la concentración me dé igual a la concentración que yo quiero en el punto de ebullición. Eso es lo que dice aquí. De la concentración diluida, estoy restando una cantidad X de gramos de agua para tener la concentración, o sea, para tener mi solución más concentrada, y esta solución tiene que ser, la concentración tiene que ser igual a 284.65 gramos por 1000 gramos de agua, porque es la concentración que yo quiero para que la temperatura de ebullición se dé a 100.82 grados Celsius. De ahí puedo despejar X. Sí, si despejo X me queda que X es igual a 708.83 gramos de agua. Entonces, dado que estoy hablando en 1000 gramos, yo debería restarle 708.83 gramos de agua a mi solución diluida para tener la solución concentrada en la ebullición. Y entonces, 708.83 gramos, ¿cuál es el porcentaje de agua? Entonces, 788.83 por 1000 dividido para 1000 por 100%. El porcentaje es
70.88%. Sí, ¿estamos claros? Ok. Ok, entonces tenemos dos concentraciones, ¿sí? Ok, tenemos dos concentraciones. Bueno, ok, a ver, se me hace un poquito. Tengo dos concentraciones. Tengo una concentración, bueno, no vean las diapositivas, ¿no? Sino solo escúchenme. Tengo dos concentraciones. Una concentración que es en el punto de congelación, que es cuando la solución está un poco más diluida de lo que yo quiero para la ebullición, ¿ya? Entonces, en la congelación tengo una concentración, ahora sí, de 82.88 gramos de glucosa en 1000 gramos de agua. Esa es la concentración, ¿ok? Ahora, dice, bueno, lo que yo quiero es que esa solución ebulla a 100.82 grados Celsius. Es decir, si yo a esta solución le mantengo con la misma molaridad, ustedes pueden calcular y van a ver que la temperatura de ebullición no es 100.82 porque nosotros vemos que la temperatura de ebullición, este delta, depende de la molaridad. Y si yo me mantengo en la misma otra concentración, no voy a lograr que ebulla a 100.82. Entonces, lo que yo tengo que hacer es concentrarle a esta solución. Y si yo quiero concentrarle, que es lo que le está preguntando, cuánto de agua se debe evaporar, quiere decir que en lugar de que yo tenga 82.88 gramos en 1000 gramos de agua, tengo que tener más soluto, o sea, tengo que tener el mismo soluto en menos gramos de agua. Sí, así le concentro, ¿no es cierto? O sea, igual vamos con nuestro jugo de maracuyá que le hemos tenido en todo el semestre. Entonces, ustedes tienen su jugo de maracuyá en agua y ustedes quieren concentrarle. Claro, si está en agua es un poco difícil. ¿Qué tendrían que hacer para concentrarle? Tienen que calentarle para que empiece a evaporarse, ¿no es cierto? Entonces tienen que disminuir el agua en su jugo de maracuyá, ¿ya? Entonces, si disminuyen el agua, bueno, es un poco difícil para el maracuyá, pero supongamos solo agua y azúcar, ¿ya? Si ustedes tienen agua y azúcar, entonces dicen, esto no está muy dulce, ¿ya? No está muy dulce, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo añadir, añadir azúcar, ¿correcto? O puedo evaporar agua. Y si evaporo el agua en mi mezcla de agua con azúcar, después se va haciendo más dulce. ¿Por qué? Porque hay más agua, más azúcar en menos cantidad de agua. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le está preguntando el colega. ¿Cuánto tienen que disminuir del agua, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que tengan una concentración que les permita ebullir a 100.82 grados Celsius. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, yo sé cuál es la concentración que necesito para que ebulla a 100 grados Celsius, a 100.82 grados Celsius. Sé porque me están diciendo la temperatura, sé porque sé cuál es la constante ebulliscópica y puedo encontrar la concentración. Entonces, yo tengo que lograr que la concentración que está diluida sea igual a la concentración que quiero hacer cuando ebulla. Y para eso tengo que restar agua. Sí, tengo que disminuir agua para que esto se concentre. Por eso es menos X. Entonces, ¿cuánta agua yo le tengo que quitar a estos 1000 gramos para que 82.88 gramos de glucosa dividido para esta cantidad de agua me dé la relación que está aquí en concentración? Por eso estoy restando la X. Entonces, si yo resto la X, tengo que quitar 708.83 gramos de agua. Entonces, ustedes restan 100 menos 708.83 gramos y resuelven 82.88 menos esos 292 gramos, ¿no? Entonces tiene que darles la concentración que sí necesitan, que es la concentración de la solución que les va a permitir que ebulla a 100.82 grados Celsius. ¿Ya? Y con eso entonces, ustedes ya si saben que lo que tienen que quitar son 708, entonces básicamente les dice, bueno, ¿cuál es el porcentaje? Si tenía 1708.83, ¿a qué porcentaje le corresponde? Le corresponde a 70.88%. ¿Ok?
Entonces está dividido para 1000 simplemente porque digo, es porque este es se quiere sacar el porcentaje, por eso nada más. Y estamos asumiendo que inicialmente tenemos 1000 gramos de agua. Entonces diríamos, 1000 gramos es al 100%, como 708.83, ¿qué porcentaje me corresponde? Entonces 708 por 100 dividido para 1000, entonces está haciendo una regla de 3. Entonces 1000 gramos corresponde al 100%. 708.88, ¿cuál es el porcentaje? Regla de 3 y esto me da 70.88%. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver. Ya, creo que están respondidas las preguntas. Ok, entonces antes de pasar me falta hacer, perdón, me falta hacer el B. Ok, el B. El B dice, la presión del vapor de la solución final a 91 grados Celsius. La presión de vapor del agua a 91 grados Celsius es igual a 546.05 milímetros de mercurio. Como les dice, la presión del vapor de la solución final es la solución que ya está concentrada. Entonces, ustedes saben cuál es la molalidad. La molalidad era 1.58 moles de glucosa por kilogramo de agua. Les dicen que la presión del vapor de agua a 91 grados Celsius es 546.05 y les pregunta la presión del vapor de la solución final. Entonces, nuevamente vamos a lo que ya habíamos trabajado antes en uno de los ejercicios del ejemplo, ¿no es cierto? La presión de la solución es igual a la fracción molar del agua por la presión del agua, ¿no? Porque aquí es glucosa y la glucosa no es volátil, es del azúcar, ¿no? Entonces, esta glucosa no es volátil, entonces aquí no tenemos presiones parciales, simplemente tenemos que la presión de la solución es a la fracción molar del agua por la presión de vapor del agua. Como nos dan de dato la presión, aquí está mal. Sí, aquí está mal, ¿no? Este dato de P sub 0 es agua. Ya. Ok, entonces, tenemos que calcular, el problema se resume en calcular la fracción molar del agua. Entonces, el número de moles del agua es igual a 1000 gramos de agua, 1 mol de agua, 18 gramos mol, y esto es igual a 55.56 moles de agua. Y aquí teníamos en cambio las moles del soluto. Entonces tenemos que la fracción molar del agua es igual a 55.56 dividido para la suma de moles totales. Esto es igual a 0.97234. La presión de la solución, entonces la fracción molar, que es 0.97234, por la presión de vapor del agua, que es 546.05 milímetros de mercurio. Lo resuelvo y esto me queda igual a 531 milímetros de mercurio. ¿Sí está claro? Entonces esto básicamente es haciendo lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio, ¿no? de la clase anterior, de la presión de la solución es igual a la fracción molar por la presión de agua. No, ahora dice la presión de vapor de la solución final, ¿no? Entonces, la presión de vapor de la solución final habíamos encontrado, cuando se refiere a final, significa a la que está concentrada, ¿no? Entonces yo tenía la solución diluida, después que le diluía la solución tuve que evaporar agua y después tuve una nueva concentración. La nueva concentración que ustedes encontraron era 1.58 moles de glucosa en 1 kilogramo de agua, ¿cierto? Entonces dice el ejercicio,
dado la solución final, o sea, 1.58 moles de glucosa en 1 kilogramo de agua, ¿cuál es la presión de vapor? Entonces, para encontrar la fracción molar, necesito saber que tengo 1.58 moles en 1000 gramos de agua. Sí, esta es la concentración. Entonces, no tiene nada que ver con lo que hicimos antes. Para poder encontrar la fracción molar, sé que esta es la nueva concentración, entonces tengo 1.58 moles de glucosa en 1000 gramos de agua. Entonces, ya tengo las moles de glucosa porque son 1.58, 1000 gramos de agua, ¿cuántas moles? Y por eso estamos sacando así la fracción molar, multiplicamos por la presión de vapor y estamos listos. Entonces, ¿sí está claro? Son 1000 gramos de agua porque esta es la nueva concentración y de aquí estamos trabajando 1.58 moles en 1000 gramos de agua. Por eso son 1000 gramos de agua porque estoy usando 1.58. Ahora puedo usar diferentes gramos de agua, así que también se voy a cambiar obviamente las moles, ¿no? Pero la relación se mantiene, tiene que haber 1.58 moles en 1000 gramos de agua debido a que esa es la concentración final. No, estos temas son de propiedades coligativas. En tus propiedades coligativas no va solo hasta titulación y valoración. Esta es una nueva unidad que son propiedades coligativas. Esto no va en la prueba. Solo va hasta estequiometría de reacciones de solución y titulación y valoración. Ok. Y como se va a acabar el tiempo, entonces ya no va a ser el 164 hoy, ni el 166 hoy tampoco. Ajá. Pero entonces, esto sí quería... Entonces tengo que salir de aquí para que me vean las respuestas, ¿no? Ok. Entonces, aquí tienen un video que quería yo compartir en la clase de hoy, al final de los ejercicios, pero ya no va a alcanzar el tiempo. Y entonces ustedes pueden ver el video, ¿ya? Y es un proceso es un experimento igual sencillo, pero que sí requiere un poco de tiempo, ¿ya? Entonces, este también es el segundo experimento y final experimento de la clase de química, por 0.2 décimas extras, ¿no? Entonces teníamos la 0.2 del hielo caliente y esta les voy a dar 0.2 más al grupo que pueda, o a la persona igual, puede ser individual, puede ser en grupo, que presente lo que está ahí y explique. En el video que vean ustedes, después van a ver, ¿no es cierto? Pero en el video ustedes tienen un huevo. Entonces necesitan más de un huevo, primero, ¿no? Pero necesitan, como materiales, necesitan un huevo, necesitan vinagre y necesitan una solución azucarada, ¿no? O sea, bien, todavía están usando bueno, ya van a ver, ¿no? Entonces, un sirope, bueno, me olvidé en español, pero bueno, están utilizando ahí, como miel de maple o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que van a probar ustedes es la ósmosis, y este proceso es lo que estamos viendo en clase, y es interesante el experimento en sí. Entonces, primero lo que hacen es poner el huevo, van a poner el huevo en vinagre, y luego el vinagre va a remover la cáscara del huevo, dejando libre esta membrana semipermeable que tiene el huevo, que es lo que habíamos hablado en el proceso de ósmosis, que hay una membrana que divide y permite el paso de ciertas sustancias, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que volver a regresar a ver la clase, entender la clase o ir a su libro de chat. Entonces el huevo tiene esa membrana. Entonces el vinagre va a lograr destruir la cáscara para que quede libre la membrana. Luego ustedes a ese huevo tienen que limpiarle y por eso necesitan tiempo porque generalmente el huevo se necesita 2 a 3 días para que funcione bien. Y además de todo tienen que tener cuidado porque si el huevo se les cae, sí se les puede romper. Este huevo también después cuando se acabe el experimento, también le pueden hacer rebotar. Es como una saltarina, pero no de alturas muy altas, ¿no? Entonces si se les cae mal, definitivamente se les puede romper y les toca empezar de nuevo, que son otros 3 días. Una vez que ustedes logran deshacer la cáscara del huevo, ustedes le ponen en esa solución que está bien azucarada, ¿no? Y os van a observar algo. Os van a observar algo. En el video les van a enseñar, ¿no? Y después van a ponerle a este mismo huevo que pasó por la solución azucarada, van a ponerle en una solución de agua con un colorante y van a ver lo que pasa. En el video que les mando está un video en inglés, pero les explica cada uno de los pasos. Y habla de la ósmosis
y de las concentraciones. Bueno, no menciono las soluciones hipotónicas e hipertónicas como palabras, pero está mencionado ahí. Su trabajo, y está subido al aula virtual para el viernes 18, sería enviar las fotos de los diferentes estados de su experimento y explicar lo que pasa como químico, o sea, como ya un resumen general. Entonces, cuando yo disuelvo el huevo, ¿qué reacción se produce? Primero, después, ¿cómo sucede que, por qué sucede que el huevo después como que perdió todo su líquido, después por qué el huevo se vuelve a inflar? Bueno, ustedes pueden ver el video y lo que quiero es que me expliquen con sus palabras lo que en el video ya está explicado y de una manera un poco más formal, ¿no? O sea, la reacción es tal, sucede que por una concentración hipertónica, una concentración hipotónica, el proceso de ósmosis, esas son las palabras claves que deberían tener, ¿ya? Entonces ahí está el link. ¿Ok? Listo, entonces ya son las 9, chicos. Bueno, con relación al experimento del hielo caliente, ustedes, bueno, esto es parte de su experimento, entonces ustedes tienen que saber cómo realmente em, em, realizar el experimento, ¿no es cierto? Para que funcione bien. ¿Ok? Entonces, porque estos son sus puntajes extras, ¿no? Entonces, como es extra, entonces tienen parte como de investigación y, claro, de probar primero. En el experimento del hielo caliente creo que sí lo podrían hacer a último momento, pero el experimento del huevo no lo van a poder hacer a último momento. Sí. Por lo menos 3 días para que se remueva la cáscara y en cada proceso necesitan tiempo. Así es que ese experimento eh, tienen que empezarlo. O sea, si hacen ahora, si el tiempo es suficiente, en una semana ya lo tienen, pero puede ser que se le rompa en el proceso el huevo. Entonces, bueno, les deseo lo mejor a los que quieran participar y nos vemos en la clase del día miércoles a las 7 de la mañana para hacer la prueba y bueno, continuar. Entonces ya hasta las 9 tenemos otra clase. Nos vemos, chicos, el día miércoles.